Hay personas que hacen alusión a la frecuencia con que se repite el número 7 en las cosas que nos rodean. Los 7 días de la semana, los 7 colores del arco iris, los 7 mares, las 7 colinas de Roma. París no tiene 7 como Roma, sino 13 colinas. También para algunos el número 13 es un número de mala suerte. Sin embargo, creo que en el caso de París ha sido un número de muy buena suerte. Hoy les quiero hablar de la historia de una de estas colinas, la más alta, la colina Montmartre. Se sabe que en la cúspide de esta colina, en la época de los galos, los habitantes de Galia, que era el nombre antiguo de Francia, de la Francia de hoy, ya había un sitio de ceremonias religiosas. Después llegaron los romanos y allí, en ese mismo lugar, levantaron un templo, aparentemente dedicado a su dios de la guerra, Marte. Con el advenimiento del catolicismo fue el sitio donde ejecutaron a los primeros mártires católicos de Francia, el obispo de París, hoy canonizado como Saint-Denis, y sus 2 acólitos, Rústico y Eleuterio. Hay 2 teorías sobre el origen del nombre de esta colina y ambas son lógicas. Una sería por monte dedicado a Marte y la segunda es el monte de los mártires. Esta teoría se defiende por el hecho de que en francés antiguo la palabra mártir era mastre, Montmartre, monte de los mártires. Ya con la oficialización de la región católica, fue en esta colina donde se construyó una de las primeras iglesias en lo que en aquella época eran las muy lejanas afueras de París, iglesia dedicada a San Pedro. Durante la Revolución Francesa en 1789 fue en ese lugar que masacraron a las religiosas benedictinas que vivían en esta colina en un monasterio. Los acontecimientos de la historia del monumento que les quiero narrar hoy se aceleraron en 1870. En esta época, Francia estaba dirigida por el sobrino de Napoleón Bonaparte, Luis Carlos Bonaparte, que se había autoproclamado emperador con el título de Napoleón III. No se puede negar que fue una dictadura, pero al mismo tiempo un periodo de gran esplendor económico para Francia. En ese año 1870 se declara la guerra entre Francia y Prusia, que aún no era Alemania como la conocemos hoy. Los prusianos apresaron al emperador francés en la batalla de Sedan y tuvo que abdicar. Los prusianos tenían sitiada la ciudad de París, un verdadero bloqueo, no como otros mal llamados bloqueos de la actualidad. Los parisinos pasaron una gran escasez de comida. Se comieron los caballos, los perros y los gatos. En los restaurantes se servía rata como un plato gourmet y hasta los animales del zoológico del Jardín de Plantes sirvieron de alimento al pueblo. El rey de Prusia se proclamó emperador de una Alemania ya unida en el Salón de los Espejos de Versalles. Ese fue el Segundo Reich. Después vendría el odiado Tercer Reich. Acto seguido se proclamó la paz y los habitantes de la colina de Montmartre no quisieron entregar los cañones con los que hubieran defendido la ciudad en caso de que los prusianos entraran a París. Es en este momento que proclaman lo que la historia reconoce como la Comuna de París, que fue un conato de revolución comunista. La Comuna duró de marzo a mayo de 1871 y de inmediato los comuneros comenzaron a fusilar a burgueses y religiosos como enemigos del pueblo y a quemar importantes monumentos de la ciudad. Los burgueses establecieron un gobierno provisional en Versalles, a 40 kilómetros de París, y desde allí enviaron a las tropas a apagar a sangre y fuego esta revolución. La represión fue grande. Se calcula que entre 20 y 30.000 comuneros fueron asesinados. Inmediatamente después de la derrota de las fuerzas de Napoleón III y antes de que se proclamara la Comuna,
Algunos parisinos, dirigidos por Alexandre Le Gentil, hicieron un voto con el fin de salvar a Francia del enemigo. Algunos religiosos decían que esta derrota de Napoleón III se debía a los horrores cometidos en Francia durante la Revolución de 1789. Seguidos por Alexandre Le Gentil, quisieron construir una basílica como testimonio de la devoción por Cristo y por su Sagrado Corazón. En 1873 se comenzó a construir esta basílica en este lugar, rico gracias a toda la historia que les acabo de narrar. Se hizo una suscripción nacional y 10 millones de franceses contribuyeron, algunos con muy pequeñas donaciones, a la medida de sus posibilidades en la construcción de este templo. La construcción duró 45 años. Su consagración, que debía haberse realizado en octubre de 1914, se tuvo que aplazar por la Primera Guerra Mundial hasta octubre de 1919, terminándose completamente solo la basílica como la conocemos hoy en el año 1923. El hecho de encontrarse sobre la colina más alta de París también fue un tema para la elección del lugar, ya que se quería que esta basílica fuera vista desde todas las partes y sirviera como elemento de protección para la ciudad. A diferencia de muchos otros templos religiosos que tienen una orientación este-oeste, esta basílica tiene orientación norte-sur, mirando hacia la ciudad de París. Por encima de los 240 metros que tiene la colina de Montmartre, se erigió esta iglesia de 83 metros de altura, llegando al campanario a los 91 metros. Para llegar al pie del Sagrado Corazón se necesita subir por una plaza con 237 escalones y hermosos jardines. También existe la posibilidad de utilizar un funicular. Esta plaza lleva el nombre de Louis Michel, importante dirigente anarquista de la comuna. En otro compromiso con una posición anticlerical, la calle en la que se encuentra la basílica lleva el nombre del Chevalier de la Barre o François-Jean Lefebvre, joven francés noble que fue decapitado por su posición contra la iglesia en 1766. Para recubrir el exterior de la Basílica del Sagrado Corazón se escogió una piedra caliza muy particular que se autolimpia con la lluvia. Es así que nunca ha necesitado una limpieza general de su exterior. Esta es la razón principal por la que siempre se ve relucientemente blanca, cambiando a una tonalidad rosa cuando el cielo de París está despejado y es bañada por los rayos del sol poniente. Otro dato a señalar es que a los pies del Sagrado Corazón se encuentra el barrio de Pigalle, donde se sitúa el muy conocido cabaret Moulin Rouge desde 1889. Todo este barrio de Pigalle está dedicado al sexo y a la frivolidad. Y por encima de todo este mundo se encuentra la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, que es visitada por 10 millones de personas cada año, entre creyentes, turistas y ateos. Y desde allí se disfruta de una hermosa vista panorámica de París. Algo muy importante que se debe decir de esta basílica es un hecho insólito en el mundo. Desde el 1 de agosto del año 1885, en el Sagrado Corazón de Jesús de París, se desarrolla una oración perpetua de creyentes que se relevan en una cadena de oración día y noche, sin descanso, en adoración al Sagrado Corazón de Jesús. La principal vocación de esta devoción es, en lo particular, la salvación del pueblo de París y en lo general la salvación del pueblo de Francia. Ya sea usted católico o ateo, religioso o anticlerical, la visita del Sagrado Corazón de Jesús es de gran importancia, no solo por su relevancia histórica, sino también turística. Es una de las joyas de la corona de la ciudad de París, con todos sus grandes atractivos turísticos e históricos. Si tiene la posibilidad de visitar esta capital, sin lugar a duda, este es uno de los lugares a los que hay que ir. Así termino mi programa del día de hoy. Como siempre les pido que por favor me ayuden con la difusión. Se pueden suscribir, darle clic a la campanita y decírselo a todos sus amigos y conocidos. Lo mismo, a ellos les interesa lo que yo estoy haciendo.
Mientras tanto, yo les dejo aquí con 2 programas que de alguna forma están relacionados con el tema que les he traído hoy. Así, yo me despido de ustedes, como siempre, con un afectuoso hasta la próxima.